María Woodworth Ether. María nació el 22 de julio de 1844 en New Lisbon, Ohio. Fue la cuarta hija de unos granjeros, Samuel y Matilda Underwood, y de niña padeció la angustia de tener un padre alcohólico y un hogar sin Cristo. Cuando María tenía 10 años de edad, su padre se convirtió y empezó a asistir a la iglesia y a orar por su familia. A los 13 años de edad, María fue a la iglesia y se conmovió cuando escuchó el mensaje de salvación. Desde ese entonces, ella escuchó el llamado de Dios para servir como predicadora del mensaje de salvación. María se dio cuenta que ya no podía seguir inventando excusas para huir del llamado de Dios. Empezó a tener visiones y a sentir dolor por las almas que se perdían en el infierno. Ella decía que cada visión que Dios le daba aprendía tanto de la Biblia como si hubiera pasado muchos años de enseñanzas en el seminario bíblico. Dios le dio visiones en las que Jesús le decía: «Ve y yo iré contigo». También le prometió en una visión que cuando ella predicara, las personas caerían. La primera reunión evangelística que dirigió fue en su propia casa, con sus familiares. Y desde ese momento se hizo evidente el poder de Dios sobre su vida a través de las señales y prodigios que fueron siempre las marcas de su ministerio. Dios le prometió que cuando ella abriera su boca para predicar, Él la llenaría con sus palabras. Esta promesa se cumplió literalmente. En sus reuniones muchas personas no podían soportar el poder del Espíritu Santo y la convicción de pecado, y salían corriendo, gritando, porque querían recibir a Cristo en sus corazones. El ministerio de María Woodworth creció aceleradamente. Miles de personas venían a sus campañas evangelísticas y cada vez crecía más la unción. Empezaron a suceder increíbles sanidades en su ministerio. La gente caía al piso bajo el poder de Dios. María quedaba quieta por varias horas mientras tenía poderosas visiones de Dios. A veces se sacudía, temblaba y rodaba por el piso como resultado de la fuerza incontenible del poder de Dios que se manifestaba sobre ella. Hablaba en lenguas, algo que no se veía en su generación, y ministraba a sus oyentes el bautismo del Espíritu Santo, 18 años antes del inicio del movimiento pentecostal. Por todo esto, a María Woodworth se le conoce como la precursora del movimiento pentecostal. Muchas personas eran salvas en sus reuniones, inclusive líderes y ministros de las diferentes iglesias. Otras personas eran sanadas milagrosamente, otras caían como muertas al suelo y allí duraban horas. Algunas personas tenían visiones que transformaban para siempre sus vidas y sus familias. Debido al gran impacto de su ministerio y a las manifestaciones emocionales que se veían en sus cultos, muchos detractores empezaron a ridiculizarla, pero ella no se defendía, sino que continuaba con más esfuerzo haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. En su concepto, las manifestaciones del Espíritu Santo no eran nada nuevo, sino algo que la iglesia de Jesucristo había perdido durante mucho tiempo. Y respecto de los detractores decía: cuando las personas no comprenden, persiguen. Como resultado de la persecución, su ministerio creció mucho más. Llegó a predicar en reuniones de más de 25,000 personas y sin micrófono. Otro hecho que fue muy controvertido en su ministerio fue cuando en 1890 profetizó que la costa oeste de los Estados Unidos sería destruida por una gran catástrofe. La palabra profética se cumplió en 1906, cuando la ciudad de San Francisco sufrió el más grande y terrible terremoto que ha afectado la costa oeste en toda su historia. En sus últimos días la llevaban de su casa al tabernáculo, sentada en una gran silla de madera. Ella oraba e imponía las manos sobre los enfermos, y estos se sanaban. Algunos sanaban con su sola presencia. Ella decía que predicaría hasta el final de sus días, porque es mejor gastarse por Jesús que herrumbrarse.
A los 80 años partió con el Señor a su hogar en el cielo. Hoy es conocida por muchos cristianos como la más grande mujer evangelista en la historia de la Iglesia.